Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Gusto saludarles nuevamente aquí en su canal AG Ingeniería. Ok, vamos a continuar entonces con el contenido del capítulo 3 de nuestro libro de texto y seguimos con la descripción de los datos. En esta oportunidad vamos a hablar específicamente de las medidas numéricas. Ok, al lado derecho tenemos los objetivos que vamos a perseguir en este capítulo, así que pues el tema, ¿verdad? Va a estar muy interesante porque hay muchos conceptos que nos van a servir para pues ir entendiendo la estadística de una manera más, ¿verdad? Más sólida y pues encontrarle sentido a lo que estamos estudiando. Bien, mi nombre es Pablo César Manzanares Fernández, ¿verdad? Gracias por estar en este canal y pues desearte, ¿verdad? Que te quedes hasta el final y sobre todo pues que, ¿verdad? Nos acompañe siempre en cada uno de nuestros videos. Suscríbete si no lo has hecho, ya que de esa forma estarías, ¿verdad? Aprovechando el contenido al máximo y pues al mismo tiempo, no lo vamos a negar, ese apoyo es importante para nosotros como creadores de contenido y, ¿verdad? Vamos poco a poco pues avanzando en el contenido que sabemos que hay muchas personitas que lo necesitan. Bien amigos, entonces vamos a explicar el concepto de tendencia central, vamos a identificar y calcular lo que es la media aritmética, vamos a calcular e interpretar la media ponderada, vamos a determinar la media, la mediana, perdón, identificar la moda, la media geométrica, vamos a aprender, ¿verdad?, sobre medidas de dispersión, ya lo vamos a ver en su momento, vamos a calcular e interpretar varianza y la desviación estándar, vamos a explicar, perdón, y aplicar, sí, el teorema de Chebyshev, ¿verdad? Y al final, ¿verdad? Vamos a ver si en otro video podemos calcular la media y las medidas de desviación estándar, ¿verdad? O las medidas de dispersión, perdón, para nuestros datos agrupados, ¿ok? Que ya tenemos por ahí conformados en una tablita. Ok, chicos, entonces vamos a dar inicio, ¿verdad? Aquí una pequeña introducción, ¿verdad? Del tema. Nosotros hasta este momento ya hemos, ¿verdad? Estudiado la estadística descriptiva, hemos transformado, dice acá, un cúmulo, ¿verdad? De datos en bruto, es decir, datos que no están agrupados y los hemos clasificado, ¿verdad? En clases para después, ¿verdad? Desarrollar unos gráficos que vimos por ahí, ¿verdad? Aquí dice, ya vimos técnicas para graficar, ¿verdad? Y con ese avance ya tenemos pues por lo menos una idea de cómo se comportan los datos, ¿ok? Ahora pues en este capítulo vamos a intentar estudiar las medidas de ubicación, dónde se ubican los datos, ¿verdad? Pues ahí nos dicen que el propósito de una medida de ubicación consiste en señalar el centro de un conjunto de valores, ver cuál es, digamos, el dato, pues por así decirlo, un dato común, ¿verdad? De todos los datos que a nosotros nos dan, ¿verdad? Recordemos que cuando yo tengo, por ejemplo, en un aula de clases muchos alumnos, me interesa saber la edad media, por ejemplo, que mis alumnos tienen, ¿verdad? Y de esa forma yo pues ya me estaría dando una idea de que alumnos de cierta edad son los que más se interesan en estar en la universidad. Por ejemplo, sería un ejemplo nada más. Bueno, chicos, entonces fíjense, vamos a comenzar con la media poblacional, dice ahí arriba. En el caso, ¿verdad?, de los datos en bruto que no han sido agrupados en una distribución de frecuencias, la medida poblacional es la suma de todos los valores observados en la población dividida entre el número de valores de la población. Para determinar la media poblacional, aplicamos la siguiente fórmula. Entonces, la media poblacional será igual a la suma de todos los valores observados en la población y lo vamos a dividir entre el número de valores de la población. Esto, ¿verdad? En una fórmula matemática se escribiría de la forma como la estamos viendo por ahí, ¿verdad? Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que vamos a sumar, ¿verdad? Todos los datos. Sumamos todos los datos y abajo vamos a colocar la cantidad de datos que nos ofrecen. Para entenderlo mejor, pues veamos un pequeño ejemplo ya en unos segundos. Bueno, la media poblacional va a estar representada mediante una letra griega llamada mu, tal y como el libro la indica ahí, ¿verdad? Vamos a tener a n mayúscula, que será el total de valores que tengamos en la población o el total de frecuencias que tengamos en la población. Esto es importante, n será igual al número de frecuencias totales que tengamos en la población.
X representa cualquier valor particular de la muestra, ¿verdad? De todos los datos que tengamos, X puede ser cualquiera de ellos. Y luego aparece un símbolo con una E como mayúscula. Esto significa, se llama sigma, ¿verdad? Se llama sigma. Entonces, a esta letra también la podemos denominar sumatoria, ¿verdad? Es una sumatoria. Cuando yo veo ese símbolo y delante de ella hay una expresión matemática, significa de que debo de sumar esa expresión matemática que aparece delante de ella. ¿Ya? Eso lo vamos a ver también en un determinado momento, chicos. Así que tranquilos de momento. Bueno, ¿qué más? Luego tenemos sumatoria de X. Acá, ¿verdad? Es la suma de todos los X, de todos los valores de X que hay en la población. Ok, y luego aparece, fíjense, interesante por acá, la palabra parámetro. Dice que cualquier característica medible de una población recibe el nombre de parámetro, chicos. La media de una población es un parámetro, ¿ya? Entonces la media de la población, de una población, es un parámetro. ¿Qué es un parámetro entonces? Parámetro no es otra cosa más que una característica de una población, ¿verdad? Bueno, para que vayamos ya entrando en materia, ¿verdad? En esto, fíjense, tengo por acá 42 salidas en una carretera, ¿verdad? Allá en Estados Unidos. Ya, digamos que si yo tengo, chicos, la carretera, ¿verdad? Es esta. Entonces, vamos a hacerlo así en segmentos, más o menos, así, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando acá, ¿verdad? Vamos a hacerlo así, ¿verdad? Vamos a hacerlo así, chicos. Para que ustedes más o menos tengan ahí una idea de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Vamos a hacerlo así para que esto solo es una idea, ¿no? Una idea nada más. Ok, ¿qué está ocurriendo acá? Digamos que esta es la carretera I-75, la carretera allá en Estados Unidos, y habla de las salidas, ¿ya? Entonces, salida, esta es una salida, digamos, hacia una ciudad, esta es una salida hacia otra ciudad, esta es una salida hacia otra ciudad, y así sucesivamente, ¿verdad? Todas estas son salidas. Entonces, de estas hay 42 jóvenes, hay 42 de esas salidas. Y luego dice por ahí, a continuación aparece, dice, una lista, la lista de distancias entre ellas. O sea, hay una lista ahí de distancias de separación entre esta salida y esta otra, ¿no? Entonces hay una distancia de separación entre ellas y así, ¿verdad? Para todas. Entonces aquí vamos a ver, está esta otra, así más o menos, una idea, ¿verdad? Entonces, digamos que entre, por ejemplo, la primera, entre estas dos de acá, digamos, hay 11 millas de separación. 11 millas, ¿verdad? Es el dato que me ofrecen ellos acá, 11 millas. Y así con cada una de ellas. Este es el muestreo que, bueno, no es un muestreo, es una población. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué esta información representa una población? Nos preguntan acá. Es sencillo, chicos, porque se han considerado, ¿verdad? Todas las posibles salidas que tiene esta carretera I-75 allá en Estados Unidos, ¿no? Tiene 42 salidas, ¿ya? Entonces, al tomarse en cuenta todas las salidas, pues aquí no hay más remedio que decir que esto es una población completa porque las estamos incluyendo a todas, tal como el libro no nos va a explicar acá, ¿verdad? Es una población, nos dice el libro, ¿verdad? Porque se toma en cuenta todas las salidas de Kentucky. Sume las distancias entre cada una de las 42 salidas. Entonces acá, miren, lo que se hace, pues se suman los datos así como están, 11, más 4, más 10, más 4, más 9, más 3, más 8, más 10, hasta llegar a la última, en este caso 1, ¿verdad? Resultó ser que eso es 192 y se dividió entre el total, 42. Entonces la media poblacional en este caso no es otra cosa más que hacer la suma de todo el total en el numerador y dividirlo entre la cantidad de pues, elementos que estoy tomando o que tiene la población. ¿Ya? Entonces, de esa forma, muchachos, ¿verdad? Yo puedo calcular la media así de rápido. Ahora, ¿cómo interpretamos el valor de 4,57? Dice, es el número típico de millas entre las salidas. O sea que, por así decirlo, es el número
que más en común hay entre las salidas. 4.57 es el valor que más se aproxima entre las distancias entre una y otra salida, ¿ya? Eso es lo que quiere decir la media que acabamos de calcular o que el libro nos está indicando en este pequeño ejemplito. Bueno, ahora vamos a hablar de la media de una muestra. Fíjense, aquí hablamos de la media de una población. Por eso ahí arriba dice media poblacional. Ahora vamos a hablar de la media muestral o media de una muestra, que es lo mismo. Es la misma fórmula, observen, es la misma fórmula. No nos vamos a complicar mucho en esto, ¿verdad? Vamos a decir que es la misma fórmula, solo que cambia. Aquí antes había una N mayúscula en la media poblacional, miren. Ahora hay una media, perdón, hay una N minúscula en la media muestral, ¿verdad? El algoritmo es el mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Pues es sencillo, que la media muestral me va a servir cuando yo no puedo analizar o estudiar a una población gigantesca, porque es demasiado grande para recolectar o estar sumando, digamos, números muy grandes, ¿ya? Entonces no voy a poder, se me va a dificultar. Entonces en ese caso lo que hacemos, muchachos, es que elegimos una pequeña muestra y a esa pequeña muestra le vamos a calcular su media muestral y esa va a ser, digamos, una representación para toda la población, por así decirlo. Y de ahí es lo mismo, pues, ¿verdad? Solo que para la media muestral sí, pues, tenemos una simbología que usamos la X con una barrita en la parte superior para indicar que esta es una media muestral, ¿verdad? Es la única diferencia. A diferencia de la media poblacional, que era la letra mu que ya vimos ¿verdad? En el tutorial, perdón, en la diapositiva anterior. Estamos viendo en este tutorial. Todavía no habíamos visto esto. Bueno, chicos, entonces, y luego lo mismo, ¿verdad? La sumatoria, está X, representa cualquier valor, N es el tamaño de la muestra, ¿verdad? Ojo acá, N es el tamaño de la muestra. Y bueno, las muestras tienen una característica. Dice acá, la media de una muestra o cualquier otra medición basada en una muestra de datos recibe el nombre de estadístico. Si el peso promedio de una muestra de 10 contenedores de mermelada de fresa, Smuckers, es de 41 onzas, se trata de un ejemplo de estadístico. Entonces, ¿qué es un estadístico? Aquí no lo dicen. El estadístico es la característica de una muestra, ¿verdad? Así de sencillo. Bueno, lo mismo de antes. Para calcular, ¿verdad? La media muestral, pues se procede como antes. Pero ahora fíjense, ¿en qué radica, verdad? Una cosa y la otra. Es decir, la media muestral con la media poblacional. En la media poblacional, ¿verdad? Aquí se me haría difícil, por ejemplo, que yo lo aplique a este pequeño ejemplo que vamos a leer. Suncon estudia la cantidad de minutos que consumen sus clientes que cuentan con un plan tarifario, dice ahí, ¿verdad?, de cierto teléfono celular allá en Estados Unidos. Una muestra aleatoria de 12 clientes arroja la siguiente cantidad de minutos empleados el mes pasado. Estos son los minutos que consumieron los clientes, ¿verdad?, de esta compañía. Ahora, ¿cuál es el valor de la media aritmética de los minutos consumidos? Pues se procede como antes. Usted va a agarrar la suma, ¿verdad? Agarramos cada valorcito, 90, 77, 94, 89, hasta llegar al último, ¿verdad? Aquí resultó ser 1170 sobre 12. Una observación acá es que para calcular la media, ya sea poblacional o muestral, yo no necesito que los datos estén ordenados de menor a mayor. No se necesita, ya que yo solamente me interesa agarrarlos y sumarlos y dividirlos entre el total. Es lo único. Lo único que sí hay que contarlo bien, porque si me equivoco aquí, ¿verdad? En vez de colocar 12, yo pongo 11, entonces la media se va a disparar a otro valor que no es el correcto. Entonces ahí mucho cuidado. El valor de la media aritmética de los minutos consumidos el mes pasado por los usuarios de los teléfonos celulares de la muestra es de 97.5 minutos. ¿Ok? Todavía no sé, así a grandes rasgos, si esta muestra me está dando o diciendo la verdad, si en realidad son esos 97.5 minutos. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en otros temas cuando ya tengamos la capacidad nosotros de validar o verificar si esa media está correcta o no, o si es confiable o si no es confiable. Eso lo vamos a ver más adelante aquí en el curso.
Propiedades de la media aritmética, bueno, hay algunas, vamos a explicarlas rapidito. Todo conjunto de datos posee una media, chicos. 2. Todos los valores se encuentran incluidos en el cálculo de la media. No hay ningún valor que quede, digamos, por fuera. Hay excepciones, ¿verdad? Pero esas excepciones se pueden tomar por error. Así que mucho cuidado ahí con lo que vamos a ver más adelantito. Ya lo vamos a ver en detalle. La media es única, no hay otra media. Eso es única, ella es única. Y está este 4 que es muy interesante. La suma de las desviaciones de cada valor de la media es 0. Vamos a decir nosotros aquí en nuestra clase de estadística que cualquier operación donde se involucre a la media en una diferencia de cualquier dato menos el valor de la media, a esta operación se le suele llamar desviación, ¿verdad? Desviación. Así que importante entonces que ya de una vez lo vayan viendo. Entonces dice acá, ¿verdad? Una pregunta que me hicieron el otro día es la siguiente. Vamos a borrar. Me preguntaron que por qué hacemos estas restas acá. Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo es, la media de 3, 8 y 4 dicen ellos que 5. Pues claro que sí. Sumaron 3 más 8 más 4 y lo dividieron entre 3, ¿verdad? Porque hay 3 datos nada más. Y resultó ser 5. Ok. Entonces, chicos, cuando ustedes vean el símbolo de sumatoria y aquí aparece algo, vamos a llamarlo así, ahí aparece algo adentro de ese símbolo de sumatoria, ¿ok? Entonces, ese símbolo de sumatoria indica que todo lo que está aquí adentro, ¿verdad? Adentro o después del símbolo de sumatoria debe de sumarse. ¿Y de dónde a dónde? Pues vamos a tener un inicio acá, ¿verdad? Vamos a tener un inicio. Vamos a escribirlo así para que lo entiendan un poquito. Y un final acá. Inicio, iniciamos sumando en un valor y terminamos hasta un último valor, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, en este caso, observen que hay un símbolo de sumatoria y tengo x menos x barra. Ok. Si yo le pongo por acá de repente a esto, ¿verdad? Unos límites, fíjense, tengo 3 valores que sumar. Entonces aquí yo iría desde un x1 hasta un x3, por así decirlo, ¿verdad? Pero no nos vamos a complicar ahorita, ¿ya? Ya que el objetivo es enseñarles a ustedes qué representa una sumatoria o cómo se utiliza, ¿ya? Entonces para ello, ¿verdad? Vamos a usar el símbolo de sumatoria. Significa entonces que voy a tener que sumar todas las desviaciones posibles. Ok, como hay 3 números, 3, 8 y 4, entonces yo debo de hacer esas operaciones. Ok, la sumatoria me está diciendo que agarre cada numerito, X, y le reste la media. La media es 5. 3 menos 5 más 8 menos 5, porque así me lo está diciendo aquí la operación en la suma, ¿no? Más 4 menos 5. Entonces al hacer todo esto, fíjense, aquí obtengo que esto es menos 2, aquí obtengo que esto es 3 y esto de acá sería 2, ¿verdad? Perdón, menos 1 acá, menos 1, ¿verdad? Aquí sería menos 1, 4 menos 5 sería menos 1. Entonces este y este me van a dar menos 3 más este positivo 3 me va a dar 0, que es el 0 que ustedes pueden observar acá. Esto es importante, jóvenes, porque con esto yo compruebo si en realidad mi media está correcta, ¿verdad? Cuando yo calculo una media y haga las operaciones o estas desviaciones, esta sumatoria de desviaciones, me tiene que generar 0 el resultado final, tal y como lo hemos corroborado en este pequeño ejemplito, ¿verdad? Así que es una alternativa que ustedes tienen para comprobar si una media que han calculado está correcta. Bueno, y entonces de esa forma, ok, luego aparece por acá, ¿verdad? Dice, la media tiene un punto débil. Entonces aquí, cuidado, tiene esta otra propiedad, ¿verdad? Tiene un punto débil la media, chicos. Y observen cuál es ese punto débil que tiene la media. Recuerde que el valor de cada elemento de una muestra o población se utiliza cuando se calcula la media. Si uno o dos
de estos valores son extremadamente grandes o pequeños comparados con la mayoría, dice, la media podría no ser un promedio adecuado para representar a los datos. Mira qué interesante, ¿verdad? Pues supongamos que yo tengo en un aula de clases una edades de 24, 22, 18, tengo 20, 23, 25 y me aparezca uno que tenga 45 y yo quiera calcular esta media. ¿Ya? No lo debo dejar por fuera a él, porque la idea es considerarlo para el cálculo, ¿no? Entonces lo único que estamos aprendiendo acá es que la media como tal no será un representativo adecuado para representar a esa pequeña muestra o en este caso si fuese una población, ¿verdad? Entonces hay mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, por esta razón existen otros tipos de medidas de ubicación que vamos a ver más adelante, como es la mediana y la moda, que nos pueden servir para, ¿verdad? Representar o pues calcular un promedio de una muestra o de una población y de esta forma no caer en este tipo de errores. Bueno chicos, entonces y finalmente fíjense tenemos lo que es la media ponderada, ¿verdad? La media ponderada pues vamos a ver qué es esto. La media ponderada no es otra cosa más que la abreviación de la media aritmética. ¿Ya? Es una abreviación. ¿Por qué? Ya vamos a ver. La media ponderada, tal y como lo dice acá, ¿verdad? Que constituye un caso especial de la media aritmética, se presenta cuando hay varias observaciones con el mismo valor. Observe, se presenta cuando hay varias observaciones con el mismo valor. Para entender este tema, suponga que Wendy's Restaurant vende refrescos medianos, ¿ya? Medianos, una M mayúscula, bueno, pongamos una M, ¿verdad? Solo hay una M. Están los grandes y están los gigantes, ¿ok? Los gigantes, refrescos gigantes, ¿ok? Fíjense que este de acá vale 0.90, este de acá vale 1.25 y este de acá dicen que vale 1.50, ¿ok? Entonces muchachos, observo, ¿verdad? Un pequeño ejemplito acá. Dice, de las 10 últimas bebidas que se vendieron, 3 eran medianas. 3 eran medianas, acá. Para este, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener? Para las grandes, 4. Y finalmente, para las gigantes, 3. Si usted suma 3 más 4 más 3, eso es 10. ¿Ok? 10. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Miren, si uso yo, ¿verdad? La media aritmética como tal, ya sé que hay 3 de 0.90. Entonces, mire, ¿ve? 1, 2, 3. Hay 4 de 1.25. 1, 2, 3, 4. Y hay 3 de 1.50, chicos. Hay 3 de 1.50, ¿verdad? Un segundito. Ok, ahí estamos. Ok, 1.50. 3, ¿verdad? 1, 2, 3. Yo lo puedo hacer de esa forma. Pero, ¿qué pasaría si la muestra es un poquito más grande y tiene valores repetidos? Entonces, si yo estoy haciéndolo uno por uno, eso me quita tiempo. Y al final lo que queremos es ganar tiempo, pues, en un examen, ¿no? Entonces, lo que se hace acá es, pues, miren, se puede hacer de la misma manera, no de la misma manera como ya lo aprendimos allá atrás, en la media aritmética, y no pasa nada, ¿no? No pasa nada, tenemos el mismo valor. ¿Ya? Una suma, lo dividimos entre 10 y no hay ningún problema. Ok. Entonces observen acá. El precio promedio de venta de las últimas 10 bebidas es de 1.92 calculado con la media aritmética, tal y como ya lo habíamos visto en, pues, las diapositivas anteriores, ¿no? Una forma más fácil de calcular el precio promedio de venta consiste en determinar la media ponderada. ¿Qué es eso de media ponderada entonces? ¿Qué es una ponderación? Ponderación es, digamos, un valor
que se le asigna pues a una cantidad de cosas que tienen ese mismo valor, por así decirlo, ¿no? Ese valor se repite para varios objetos, por así decirlo. Entonces, por acá, fíjense, está el 0.90 que ya habíamos visto, ¿verdad? El 0.90 se repetía para 3 refrescos, el 1.25 se repetía para 4 refrescos y el 1.50 se repetía para 3 refrescos. Ahora, en el denominador que voy a colocar, aquí de repente podemos llegar a tener una disyuntiva, ¿no? Porque observen que hay 10 valores. Yo puedo pensar acá también que hay 10 valores, ¿no? 10 valores. Así como lo hay con las ponderaciones, también hay 10. ¿Por qué? Porque estoy haciendo 3 ponderaciones para 3 refrescos medianos. Ya son 3 ponderaciones hasta ahí. De 1.25 estoy haciendo 4 ponderaciones. Serían 4. 3 más 4 son 7. Y para 1.50 estoy haciendo 3. ¿Ya? Entonces también yo puedo llegar a pensar que aquí abajo puede ir la cantidad de x, ¿ya? x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, un valor de x igual a 10. Ahora, vamos a respetar lo que dicen los textos, ¿no? Más allá de que esto, pues, se puede de repente confundir aquí un poquito. Entonces vamos a respetar lo que los textos dicen. Los textos nos hablan que aquí abajo vamos a colocar las ponderaciones, ¿no? Más allá de que coincide con digamos, la cantidad de x. ¿Por qué? Porque a cada cantidad de x le estamos colocando una ponderación. Entonces ahí al final, ¿verdad? Ponemos la cantidad de ponderaciones, ya que esta es la fórmula oficial que tienen los libros. Más allá de que creo que en clase nos quedamos con la variable x, entonces yo ahí pues les pido disculpas y mejor nos vamos a quedar con lo que dicen los textos, ya que pues leí un par de textos más por ahí y estos pues esta es la manera en cómo lo dejan ellos, ¿verdad? Establecido, así que nosotros vamos a respetar lo que nos dicen los textos, ¿ok? Siempre y cuando pues, ¿verdad? La información esté correcta. Y en este caso pues sí está correcta. ¿Cómo así correcta? Ok, que no tiene errores la fórmula, pues, ¿verdad? Porque hay a veces formularios que están en los textos que pueden venir con un pequeño errorcito, ¿verdad? Y pues uno cuando lee se da cuenta que hay un error y uno cambia, pues, o hace la enmienda para pues, esa fórmula en específico, ¿ya? Pero bueno, entonces vamos a dejarlo de esa forma, ¿verdad? Vamos a dejarlo de esa forma. Entonces aquí, discúlpenme, retrocedí sin querer y estamos acá, ¿verdad? Bueno, entonces chicos, de esta forma entonces quedarían la fórmula establecida, ¿verdad? Para la media ponderada, sumatoria de quiénes. Fíjese ahora, mire lo que le explicaba hace poquito. Aquí tenemos la sumatoria de quiénes, de las ponderaciones por cada uno de los x, ¿ya? Si hay 4 ponderaciones, pues hay que multiplicar 4 veces cada ponderación por el valor de x y se suman aquí arriba, ¿verdad? Se sumarían. Y abajo, pues solamente vamos a colocar, dice la sumatoria de ponderaciones. Cuidado acá, ¿verdad? Mire que en el ejemplo anterior las ponderaciones, perdón, eran 0.9, podemos ir a verlo, 1.25, 1.25 y 1.50. O sea, está fácil de equivocarnos acá, porque yo puedo perfectamente asumir o pensar que aquí es 0.9 más 1.25 más 1.50. Y cuidado, que esto no es lo que la fórmula está diciendo. Usted va a sumar acá abajo la cantidad de ponderaciones que aparecen, que en este caso, si hay 10 variables, ¿cuáles variables? 10 datos, ¿verdad? Hay n datos, entonces cada dato de esos tiene que multiplicarse por una ponderación respectiva. Entonces, como cada dato se va a multiplicar por una ponderación respectiva, pues coincide con el número de x. ¿Ya? De repente, por eso podemos llegar a pensar que ese numerito de aquí abajo, ¿verdad? Es igual a la cantidad de datos x que tengamos. Entonces, por ejemplo, acá fíjense, habían 4, ¿verdad? 3 eran medianas. Aquí, ¿verdad? 1, 2, 3. Ahí podemos ver 3 ponderaciones, ¿verdad?
de 0.90. Ok. Entonces ya hay 3 ponderaciones acá hechas. En el siguiente habían 4 ponderaciones hechas, ¿verdad? Y finalmente en este de acá hay otras 3. Se hicieron 3 ponderaciones de 1.50 a cada uno de los elementos. Por lo tanto, 3 más 4 más 3 son 10, ¿verdad? Que es el número que vemos acá. Entonces ahí para que no se me vayan a confundir y pues lo estamos aclarando pues aquí en este video, ¿verdad? Ok. Luego dice por acá, Carter Construction Company paga a sus empleados que trabajan por hora $16.50 de dólar, $19 o $25. Hay 26 empleados contratados para trabajar por hora, 14 van a recibir $16.50, esa ponderación, 10 van a recibir 19 y 2 la de 25. ¿Cuál es la tarifa promedio por hora que se paga a los empleados? ¿Ok? Entonces la tarifa por hora, ¿verdad? Pues para eso ya usamos una media ponderada. ¿Por qué? Porque cada elemento, ¿verdad? Recibe una ponderación, por así decirlo. Ya no es una media aritmética la que vamos a calcular acá, ¿no? Porque cada dato tiene asignado un valorcito. Ahora, si no tuviéramos los dólares incluidos acá en el problema, estos dólares que vemos acá, ¿verdad? Entonces, de una vez decimos, ok, la media sería sumar los datos y dividirlos entre el total. Pero si se fijan, aquí no tengo, por así decirlo, yo solo sé que hay 26 datos, jóvenes. Yo solo sé que hay 26 personas. 26 datos, ¿verdad? Por así decirlo. Pero no conozco a ciencia cierta cómo están distribuidos esos 26 datos. No es como en los ejemplos primeros que vimos. Mire, aquí tengo 12 datos, perdón. Aquí tengo 12 datos. Pero cada dato tiene un valor específico. Cada datito tiene un valor específico. Aparte, no hay otra, digamos, característica que se apegue a esos datos, como en estos casos que estamos viendo por acá, ¿ya? Por ejemplo, a esos 26 empleados hay un dato que ¿cómo le digo? Se le asigna, por así decirlo. 26 va a ir con 16.50, fíjese. Luego está, pues, 14 van a ir con, vamos a ver, con 19, ¿verdad? Y finalmente, dos de ellos van a ir con 25. Entonces, cuando usted vea este comportamiento de que a los datos se les está asignando un valor específico, mi amigo, aplíquele la media ponderada. ¿Ya? Ahí está. Ahora, viéndolo en fórmula, pues ya quedaría de esta forma. Mire, aquí está. A los primeros 14 se les asignó 16,50. A los otros 10, 19. Y a los dos restantes, 25. Y abajo observe cuántas ponderaciones se hicieron. Se hicieron 14 de 16,50, se hicieron 10 de 19 y se hicieron 2 de 25. Por esa razón aquí aparece la sumatoria de las ponderaciones. 14 más 10 más 2. No de los números como tal. Así que cuidado con eso, ¿verdad? Ya lo explicamos en la diapositiva anterior. Entonces la media ponderada viene a ser esta de acá, chicos. El salario promedio ponderado por hora se redondea a $18.12. Bueno, entonces en este video lo vamos a dejar hasta acá porque no quiero que se haga muy extenso, ¿verdad? Y bueno, entonces en el próximo video vamos a estar hablando de la mediana y, ¿verdad? Vamos a tratar de llegar hasta medidas de dispersión de acuerdo a los objetivos que venimos definiendo y persiguiendo en el inicio del video. Bueno, amiguitos, cuídense, Dios les bendiga. Nos vemos entonces en el próximo video, así que por aquí los espero. Cuídense y que Dios les bendiga. Hasta luego.